Amados hermanos, en la fe de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos. Qué gusto es estar en esta tarde de este día santo, alabando el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso y de su Hijo amado Jesucristo. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a tener la oración para presentarnos delante de Dios en ese día. Sugiero que me acompañen, hermanos, con toda reverencia y respeto. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Dios y Padre Santo, que mora usted en lo alto de los cielos. Bendito sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Damos gracias, eterno Señor, por permitirnos disfrutar de un día más en su día santo, Señor. Le pedimos, bendito Padre, que venga a ser con nosotros. Que sea manifiesto usted, Señor, a través de esa potencia que emana de usted y es a través de su Santo Espíritu. Venga a ser con su iglesia, eterno Dios, porque todo lo que vamos a realizar en este día, Señor, es para alabar, glorificar y engrandecer su poderoso y potente nombre. Bendito Dios, nos presentamos delante de usted con toda humildad y respeto, Señor, dándole gracias por todo. Y bendito Padre, todo esto se lo pedimos, se lo suplicamos, amparados siempre, eterno Dios, por los grandes y sublimes méritos del santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura de la ley de nuestro Dios. Pero antes de leer esta porción de la Escritura en Éxodo 20, leeré en Deuteronomio 6 estas palabras. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Estos mandamientos hoy en día también son para nosotros, hermanos, que vamos a pasar también a esa tierra, pero a esa tierra prometida que es la vida eterna y la cual nos garantiza que las pongamos por obra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos. Vamos a tener la lectura, hermanos, Éxodo 20, del verso 1 al verso 17. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un canto. Invito que abran sus signarios en el himno número 164. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánima voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos. ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Señor, que a la diestra de Dios intercedes por todos los tuyos, Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos cantad, con gran voz ensalzad a la fuente de vida, salud y bondad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la predicación de esta noche, que va a estar a cargo de nuestro hermano obrero Ever Urrutia. Vamos a orar por nuestro predicador, hermanos. Acompáñenme desde sus hogares, desde el lugar donde usted se encuentre. Vamos a presentar al predicador en manos de nuestro Dios. Eterno Señor y Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Bendito Padre, en esta noche queremos agradecerle, Señor,
por esta palabra que se va a trazar, que se va a exponer, Señor. Le suplicamos, bendito Padre, que usted derrame la potencia de usted a través de su Santo Espíritu con nuestro hermano predicador. Que usted sea con él, bendito Padre Santo, en todo momento, bendígale. Y que todo lo que él vaya a exponer, bondadoso Dios, sea conforme a su bendita palabra. Asimismo, Señor, le suplicamos que usted le bendiga en grande manera a nuestro hermano obrero Eber, juntamente así con toda su familia, Señor. Y también pedimos, bendito Padre, por todos nuestros hermanos en la fe de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Pedimos también por estos hermanos que conforman este ministerio, Señor, el cual usted ha puesto su espíritu en ellos para que prediquen su palabra de verdad. Bendiga todo su ministerio, eterno Padre, esparcido en la faz de la tierra. Eterno Dios, todo se lo vamos a pedir y se lo vamos a suplicar. Siempre, bendito Padre, amparados en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Eber Urrutia, el cual tiene el mensaje de esta tarde. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz sea a vosotros. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente la palabra de nuestro Dios en esta tarde, hermanos, de recepción, donde nos hemos acercado a nuestro Dios en una grande bendición que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y hoy tendremos este tema, hermanos, un tema muy sencillo, muy importante también para cada uno de nosotros. La identidad de nosotros como congregación Judá, hermanos. Así se titula también, es parte de este tema. Hoy, hermanos, debemos de reconocer que el pueblo de Israel siempre ha tenido como identidad el templo de Salomón o el templo que construyó el rey Salomón. Es parte de su identidad. Es parte también, hermanos, de lo que identifica a este pueblo de Israel. Ellos en mucho tiempo tuvieron la oportunidad de asistir a ese gran templo. Ese templo donde les dio la oportunidad a nuestro Dios de tener, después de andar vagando, después de haber salido del pueblo de Egipto, y andar vagando y andar haciendo en el desierto, levantando y erigiendo este tabernáculo, que hasta el tiempo después se asentaron allá en Jerusalén, donde fue esa capital, y Dios les dio la oportunidad de construir un templo donde nuestro Dios iba a morar ahí, donde se manifestaría su nombre. Y por ello es que para ese pueblo de Israel fue muy importante, y vemos dentro de la historia cómo se lamentaron mucho después de haber sido destruido este templo, después de haber sido quemado también allá en el año 70 y esparcidos aquellos judíos, hermanos, donde fue una triste historia para ellos, un trago muy amargo para sus vidas, su vida espiritual, porque ellos, ahí era el centro religioso donde ellos asistían a llevar estos sacrificios también que hacían a nuestro Dios. Esta parte religiosa, hermanos. Y hoy, hermanos, hasta nuestros tiempos, el muro o parte del muro que existe allá en Jerusalén, que ese muro, hermanos, es considerado santo, donde aquellas gentes van a orar y llevan sus cartas de oración y las ponen ahí, porque creen que va a ser más rápida escuchada su oración, y asisten hasta allá.
Y no nada más aquellos del pueblo judío, aquellos que van de un país a otro, sino también de todas aquellas gentes, porque es considerado el punto central también de religión de muchas gentes ahí. Por mucha historia que existe, hermanos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Este muro, hermanos, no es el muro del templo en sí, es parte del muro del atrio de afuera, hermanos. Y este muro, hermanos, que queda todavía en pie, hermanos, que tiene una longitud de 488 metros, hermanos, pero que es considerado solamente una parte como lugar santo o parte de ese lugar santísimo, hermanos. Ese muro que solamente abarca 60 metros aproximadamente. Solamente de esos 488 metros, hermanos, aproximadamente 60 metros es lo que es considerado la parte santa de este muro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se cree de esta manera? Precisamente porque atrás de ese muro, hermanos, el pueblo judío considera que atrás de ese muro, hermanos, se encuentra más cercano el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote año con año, hermanos, y llevaba el sacrificio de él y del pueblo. Y es considerado por ello, hermanos, que esta parte es santo. Solamente esos 60 metros aproximadamente, hermanos, que tienen esa santidad. Y es por la cercanía, hermanos, que tiene al lugar santísimo. Bien, pero atrás de ello, hermanos, ustedes pueden ver en algunas imágenes de Jerusalén, lo que inmediatamente nos proyectan es que se encuentra la cúpula de la roca, que es un domo que existe ahí muy visible. Y precisamente ahí en ese lugar santísimo, donde está asentada esa cúpula, ese lugar de la roca, hermanos, ahí se encontraba el lugar santísimo, hermanos. Bien, esto es para los judíos, pero para el cristianismo, es decir, el catolicismo y todas aquellas religiones que vienen del catolicismo, hermanos, también es un lugar central de su religión y lo ven de esa manera, porque ahí se cree, y conforme a lo que dice la Escritura, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo desde su niñez fue llevado ahí, entró ahí al templo. Recordemos aquellos relatos donde nuestro Señor Jesucristo, cuando entra al templo, hermanos, y ve todos estos cambistas, aquellos que ya estaban haciendo negocio dentro del templo, cómo los saca y los echa afuera, con ese celo que nuestro Señor Jesucristo tenía precisamente por el lugar donde estaban. Y es por ello, hermanos, que el cristianismo, como les explicaba, también reconocen este lugar como uno de los lugares donde inicia también, hermanos, parte de su creencia. ¿Por qué? Porque ahí también nuestro Señor Jesucristo estuvo, hermanos. Ahí nuestro Señor Jesucristo entró en ese templo y también fue presentado ahí, hermanos, en su niñez. Para el islamismo, hermanos, también tiene una importancia muy grande, porque son las tres culturas fuertes que existen ahí, ese lugar de religión, hermanos. Para el islamismo, hermanos, se considera que es muy sagrado, porque de acuerdo a la tradición musulmana, hermanos, Mahoma, que viene de la Meca y de Media, que viene desde Arabia Saudita, hermanos, volando en un caballo alado o una mula con alas, que hace un vuelo conocido como la travesía nocturna de Mahoma, y en él va a posar, llega en ese caballo, en esa mula alada, llega al punto de la cúpula de la roca y ahí desciende, hermanos, y ahí se establece para que después, hermanos, suba al cielo con Dios para que le dé los 5 preceptos del Islam que deben de ser divulgados por todo el mundo.
Y es por ello que para los musulmanes ese lugar santo, ese lugar es considerado para ellos un punto sagrado en su religión y en su forma de creencia, conforme a lo que le dice también la tradición musulmana, hermanos. Pero vamos a ver también para nosotros como Iglesia de Dios y para el pueblo de Israel, ¿por qué no nada más era el significado así de sencillo como lo vemos o como lo estamos analizando de esta manera, hermanos? Porque tenía una trascendencia mucho más grande, hermanos, y ahorita lo vamos a ver conforme vayamos viendo la Escritura. Yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos, y usted medítela desde su hogar, desde donde usted nos esté viendo. Para usted, ¿qué significa o qué significado tiene acercarse al templo donde usted adora a nuestro Dios? ¿Qué significado tiene para su vida? Vamos a ver ahorita más adelante esta pregunta. Primera de Reyes, hermanos, allá en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 38 nos da un amplio panorama también de aquel tiempo cuando fue construido el templo de Salomón, hermanos. Dice, fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón, que reinó sobre Israel, dice, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. En esta fecha, el rey Salomón empezó a edificar esa casa para nuestro Dios. Y si nosotros vemos también allá el versículo 38, hermanos, nos dirá cuánto tiempo fue que duró la construcción de este templo. Y dice de esta manera en el versículo 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario, edificóla pues en 7 años. Duraron 7 años con la construcción de este templo, hermanos. Y después se dice que también fue edificada la casa de Salomón a un costado. El tiempo que duró, hermanos, esta construcción, como lo hemos leído, hermanos, de 7 años, yo quisiera imaginarme, llevarlos a ustedes también en su pensamiento, hermanos, ¿cómo sería este tiempo? ¿Cómo lo haría el pueblo con toda la esperanza, con toda esa dedicación, ese respeto? Porque también lo explica de esta manera la Escritura, que en el tiempo que se construyó este templo, hermanos, no se escuchó martillo. Es decir, todas aquellas piedras con las que se edificó venían engastadas, venían con una medida solamente para empotrarlas y que no tuvieran que estar haciendo mayor trabajo o sonido. Ese era el respeto tan grande que tenían y la dedicación que el pueblo tenía, hermanos, porque sabía que esa obra era precisamente para el Dios grande, el Dios omnipotente que moraría en ese lugar, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver conforme vayamos más adelante. Primera de Reyes también, hermanos, allá en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1 nos dice de esta manera: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y acabóla toda. También fue construida la casa del rey Salomón, hermanos. Pero esto, ¿por qué lo toco, hermanos? Porque también fue uno de los puntos del pueblo de Israel, conocido como la etapa de oro del pueblo de Israel al mandato de Salomón. Entonces, hermanos, ese tiempo fue un tiempo próspero, uno de los tiempos más prósperos del pueblo de Israel con Salomón, hermanos, y se le conoce como la edad de oro. Me imagino aquel lugar, hermanos, donde la congregación, aquel pueblo se reunía y alababa a nuestro Dios y hacían estos sacrificios, hermanos, que fue muy importante para este pueblo, pero que tuvo su término y tuvo, hermanos,
su acabose en ese momento. Tenían solamente un tiempo donde se tenía que llevar, pero tuvo su terminación, hermanos. Primera de Reyes, hermanos, 8:1 nos habla de esta manera. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, el rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es en Sión. Esta es la parte, hermanos, muy importante, donde dice que congregó a todas las cabezas de familia y que ahí se congregaron para ver aquella magnífica obra que se construyó y se llevó a cabo. Versículos 6 al 11 de este capítulo 8 dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, dice, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, e hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde fuera. Así se quedaron hasta hoy en el arca. Ninguna cosa había más de las 2 tablas de piedra que había allí, que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron entrar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Una reunión, hermanos, donde muchísima gente era testigo de la manifestación de la gloria de Jehová por medio de una nube, hermanos, que se manifestaba la presencia de nuestro Dios. Y viene a mi mente aquel tiempo, hermanos, también donde se erigió el templo, o más bien se erigió el tabernáculo, hermanos. Aquel tiempo donde se erigió el tabernáculo, donde las medidas sí eran específicas, y esas medidas eran precisamente las dio nuestro Dios. Esas medidas que tendrían, hermanos, ese tabernáculo. Y vamos a ver allá, hermanos, en Éxodo 40, hermanos. Éxodo 40, versículos 34 y 36, que dice: y cuando la nube se alzaba, desde el 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Estamos recordando también aquel tiempo cuando se metió, hermanos, esta arca de la alianza en el templo, en el lugar santísimo. Y nos remonta también al tiempo, hermanos, donde este pueblo de Israel, hermanos, era guiado por esa nube y por esa lumbrera, hermanos, porque lo dice de esta manera. Dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero precisamente cuando se establece el templo, cuando es construido y se mete esa arca de la alianza y queda en el lugar santísimo y se llena de esa nube toda la gloria de nuestro Dios, hermanos, que se manifiesta, es donde se detiene también, como en aquel tiempo cuando se alzaba y avanzaba esa nube, el pueblo tenía que caminar y llevar ese tabernáculo, y donde se separaba esa nube, hermanos, ahí se paraba el tabernáculo y ahí se quedaba hasta el tiempo que otra vez la nube volvía a avanzar hacia donde se moviera, hermanos. Esa era parte de la grandeza, hermanos, y de la manifestación de la gloria de nuestro Dios, que se manifestó también en este lugar, en este templo que fue erigido, hermanos, y fue dedicado para nuestro Dios. Primera de Reyes 8, hermanos, vamos a ver Primera de Reyes capítulo 8,
en su versículo 26, ¿qué dice de esta manera, hermanos? 8:26 al 29. Ahora pues, oh Dios de Israel, tu siervo David, mi padre, empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Precisamente aquí, hermanos, el rey Salomón estaba alcanzando el punto máximo de la elocuencia, hermanos, que tenía en esta oración, que estaba pidiendo que se manifestara precisamente, hermanos, nuestro Dios ahí en ese lugar, y que sus ojos estuvieran abiertos de noche y de día para escuchar a todas aquellas personas que fueran del pueblo o que no fueran del pueblo y vinieran de otros lugares y pidieran ahí, serían escuchadas. Y precisamente, hermanos, en una de las más grandes oraciones que podemos escuchar y que tenemos en nuestra mente, hermanos, que hemos pasado nuestros ojos por esta cita y que hemos leído, hermanos, esta oración tan magnífica, llena, hermanos, de una espiritualidad, hermanos, que por eso es que el rey Salomón alcanza uno de los puntos más altos en esa elocuencia, pero también de sabiduría, hermanos, que se manifestaba, porque precisamente esta oración nos da ejemplo, hermanos, de que el rey Salomón tenía una sabiduría, hermanos, que venía de lo alto, que venía de nuestro Dios. ¿Qué dice allá en Segunda de Crónicas, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 6, allá en su versículo 19 y 20, hermanos. 6, 19 y 20 dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Precisamente eran las palabras que estaban escritas allá en la primera carta a los Reyes, capítulo 6, que se vuelven a repetir aquí, hermanos, pero que la contestación de nuestro Dios, hermanos, que le da a esa oración es magnífica. Es totalmente de aceptación, de decir acepto esta oración que tú estás haciendo y lo que tú me estás pidiendo, lo voy a conceder. ¿Y cómo fue la contestación de nuestro Dios que le hizo a Salomón? En presencia de todas las gentes, porque ahí estaba toda la gente cuando él estaba orando y se habían reunido ahí. Y precisamente esta manifestación la hace, hermanos, nuestro Dios en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, en su versículo 1 al 3, donde dice estas palabras: como Salomón acabó de orar y el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Y como vinieron todos los hijos de Israel, y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno y que su misericordia es para siempre. Ahí precisamente se manifestó el poder de nuestro Dios cuando dice que descendió fuego y consumió aquel sacrificio que estaba dedicado, aquel sacrificio que estaba ahí, hermanos. Y precisamente esta es la contestación
la vez que descendió fuego y que esa nube hinchó todo este lugar, hermanos, y que no podía entrar nadie porque la presencia de nuestro Dios, por medio de esa nube, la gloria de nuestro Dios, por medio de esa nube se estaba manifestando en ese lugar. Y era la aceptación a la oración que estaba haciendo Salomón. Era esa aceptación de todo lo que estaba pidiendo. Y por eso es que todos aquellos, dice, cayeron de su rostro, dice, y su rostro cayó sobre el pavimento, dice, y dieron gracias, pero también expresaron la grande misericordia que nuestro Dios tenía con ellos, con estas palabras diciendo que es bueno y que su misericordia es para siempre, hermanos. Y así, hermanos, esta parte de este templo que tuvo su máximo esplendor, que tuvo también sus dificultades hasta el día de hoy, que solo queda este muro, hermanos, del cual hacíamos referencia. Pero es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros que adoramos a nuestro Dios tengamos nuestra identidad. Para ellos era esa identidad, hermanos, y el punto de reunión y el punto de adoración era este templo. Para nosotros como congregación Judá, hermanos, este lugar donde nosotros estamos es parte de nuestra identidad. Es parte, hermanos, de la misericordia de nuestro Dios que se manifestó en nosotros, en nuestras vidas. Y eso es por lo cual nosotros predicamos este tema, por lo cual nosotros no callamos, la misericordia de nuestro Dios que se manifestó en este lugar. Y hermanos, usted se acuerda, antes de llegar a este lugar, ¿dónde se reunía? ¿Dónde nos reuníamos, hermanos, después de no haber tenido un lugar, de haber quedado prácticamente en la calle, haciendo reuniones en la banqueta, en la calzada, hermanos, en la avenida que pasaban los carros a un lado de nosotros, literalmente en la calle, hermanos, ahí nos reuníamos? Pero nuestro Dios se manifestó en una grande misericordia, hermanos, y que también nos dio la oportunidad de llegar hasta este lugar. Nos dio la oportunidad, nos dio las fuerzas, nos dio todo, hermanos, para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y se manifestó esa misericordia de nuestro Dios, como decía este pueblo, porque tu misericordia es para siempre. Y esa misericordia que fue para el pueblo de Israel también se manifiesta para nosotros. Para ustedes que quizás en otro lugar o otras personas que nos están viendo de la iglesia de Dios, que se manifestó también y les dio la oportunidad de congregarse en algún lugar. Porque es necesario, hermanos, que lo tengamos. Es necesario que tengamos un punto de reunión, un templo, una casa de oración. Y eso, hermanos, viene de una bendición de nuestro Dios. Usted, hermanos, usted que tiene ya hijos, un hermano adulto que ha formado una familia, ¿se ha visualizado, hermanos, llevar al altar de nuestro Dios a un hijo, a una hija, para que le den la bendición matrimonial? Para que ahí se implore esa bendición. ¿Usted lo ha analizado? ¿Lo ha soñado en alguna ocasión? ¿O lo ha deseado, hermanos? Una bendición para un hijo que va a nacer o que nació, presentarlo a este lugar. Porque no nada más son las paredes o la parte que tiene la construcción, porque no es vanidad. Porque si fuera para vanidad, hermanos, pues este lugar no es tan grande como en otras iglesias de Dios que se han erigido templos más grandes que este lugar, donde caben más de 1000 personas. No lo hacemos por vanidad y no se predica por vanidad este lugar, sino por un testimonio de la misericordia de Dios que ha sido con cada uno de nosotros, y que este lugar está abierto no nada más para esta congregación Judá, sino para todas aquellas personas que quieran venir a encontrar a nuestro Dios aquí. Porque cuando usted evangeliza a una persona,
Cuando usted tiene el deseo de que esa persona se convierta, o así ha sido el deseo de que esa persona se convierta, hermanos, lo primero que dice es que ya la voy a llevar a la iglesia, la voy a llevar al templo. Porque creemos, hermanos, que nuestro Dios se manifiesta en este lugar. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que es parte de nuestra identidad, de nosotros, hermanos. Y que aquí, hermanos, como les decía, quisiéramos ver a nuestra descendencia crecer en este lugar. Que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia, hermanos, asistan al templo. Escuchen la palabra de nuestro Dios en el templo. Que usted, hermanos, en este tiempo que ha pasado, no sienta algún temor. No sienta algún temor de venir al templo. Más bien, hermanos, que usted sienta toda la confianza, porque aquí se manifiesta nuestro Dios como en aquel lugar se ha manifestado. También en este lugar, hermanos. Y por eso es que hago esta comparación, hermanos, con este lugar, hermanos, el cual tenían puestos sus ojos aquellos del pueblo y lo tenían como en grande estima. Así nosotros también. Y vamos a ver, hermanos, porque también allá en Salmo 133, hermanos, nos dice algo de lo que les estoy hablando. Salmo, hermanos 133 nos expresa estas hermosas palabras. Dice de esta manera, hermanos, el Salmo 133 en sus tres versículos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta reunión, hermanos, como es considerada también una reunión de santos, o que aquellos que vienen al templo y venimos a la iglesia, tenemos que santificarnos, pero lo dice muy claro y lo expresa con estas palabras tan hermosas como un poema para todos aquellos que se reúnen, y dice que ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Existe la bendición en este lugar, de aquí se imparte esa bendición, hermanos. Por eso es que usted no debe de tener ni sentir ese temor al venir a adorar a nuestro Dios. Al contrario, entonar cantos con toda nuestra fuerza, con todos nuestros pulmones, cantar a nuestro Dios en gratitud y en bendición. Nosotros recibiremos ese fortalecimiento espiritual y ese crecimiento espiritual, hermanos. Es necesario, hermanos, que también nosotros no nos olvidemos por qué llegamos aquí, por qué nos hemos concentrado aquí, por qué nuestro Dios nos ha erigido este lugar y nos ha señalado este lugar, y que nuestras familias, hermanos, sea el objetivo de traerlas a nuestras familias y de que se reúnan en este lugar, hermanos, y de que aquí, hermanos, se encuentren esa bendición también. Porque es necesario, hermanos, es necesario que así sea de esta manera, que nos visualicemos también y que visualicemos nuestra descendencia en este lugar. Una bendición matrimonial, una presentación de nuestros hijos. Todas aquellas, hermanos, actividades que se realizan en el templo. Porque precisamente, hermanos, como decía ya estas palabras que leímos, porque ahí se iba a manifestar el nombre de nuestro Dios. Y aquí se manifiesta también ese nombre de nuestro Dios. Porque esta casa de oración que ha sido edificada, hermanos, es para que la presencia de nuestro Dios se manifieste, y para que esta identidad que nosotros tenemos también, hermanos, sea para todos aquellos que vengan,
y para que este lugar que ha sido dedicado y apartado, hermanos, nosotros en todo momento, hermanos, tengamos la esperanza de estar, de acercarnos y de acercarnos en santidad, hermanos. Porque no nada más es venir al templo, porque no nada más es venir y cantar, sino también, hermanos, de venir para santificarnos, para tener esa esperanza, hermanos, de que aquí en este lugar, hermanos, nos santificamos, porque también es un lugar apartado. Ya casi vamos a terminar. Vamos a leer Salmo 100, versículo 4, hermanos. Salmo 100, versículo 4, hermanos, de esta manera nos habla. Dice así, hermanos: entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Entrad, hermanos, con reconocimiento por sus puertas. Dice, por sus atrios con alabanza, hermanos, venid y bendecid el nombre de Jehová, hermanos. Nosotros debemos de tener el mayor respeto en este lugar. El mayor respeto, hermanos, porque aquí los ojos de nuestro Dios, hermanos, están abiertos y están atentos a la oración de cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a ver qué dice Salmo 65:4, hermanos. Salmo 65:4 dice de esta manera, hermanos, una versión diferente. Versión Dios habla hoy. Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti. En las habitaciones de tu templo, llénanos de lo mejor de tu casa, de la santidad de tu templo. Nosotros tenemos que salir de aquí, hermanos, santificados. Que este lugar, este punto, hermanos, donde se manifiesta la presencia de nuestro Dios, nosotros nos santifiquemos sábado a sábado, hermanos, que venimos. Pero que ese sábado a sábado, hermanos, transcurra en el transcurso de toda nuestra semana y venir nuevamente a alimentar nuestro espíritu para seguir fortalecidos, para esperar, hermanos, en todo momento esa venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y que nosotros, hermanos, sigamos dándole gracias a nuestro Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener un lugar donde usted pueda venir a adorar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Dios bendiga su palabra y siga bendiciendo a nuestro hermano Eber Urrutia para que siga pasándonos el mensaje de salvación. Los invito, hermanos, que abran su himnario en el himno número 197, Mi todo a Dios consagro. Espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda al fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Desciende al fuego santo,
camino de luz y de verdad. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Bien, hermanos, los avisos son los siguientes para este principio del día santo. El día de la parte clara de este día, a las 10 de la mañana, tendremos lo que es la escuela sabática. Y después a las 11 de la mañana, hermanos, 11:30, perdón, empezamos con el culto matutino. Invitamos a todos los hermanos y le rogamos que lleguen puntuales, porque pues ya empezó el culto y están llegando, pero ya las puertas están cerradas. Entonces, hermanos, por favor, prográmense con tiempo, sean solícitos. Dice allí en Habacuc 2:20, dice: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sí? Entonces, ese respeto que debemos de tener ya cuando iniciamos el culto, hermanos, se debe de permanecer. Entonces, por favor, lleguen ustedes puntuales, prevengan su salida de sus casas para que lleguen aquí antes de 11:30 de la mañana. Y a las 4 de la tarde pues se da seguimiento al siguiente culto. Mis hermanos, es todo por el día de hoy. Vamos a despedirnos en oración. Les ruego que desde sus hogares lo hagan con toda reverencia, con todo respeto, y si es posible doblar sus rodillas, háganlo, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que mora usted en lo alto de los cielos, bendito sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Damos gracias, bendito Señor, por darnos esta grande bendición de usted en poder servirle. Damos gracias por el mensaje que se trazó en esta tarde, Señor. Siga dando de su Santo Espíritu a cada uno de mis hermanos, bendito Señor, para que sigan esforzándose y sigan trazando su palabra de verdad. Bondadoso Dios, gracias por este día que nos ha permitido estar aquí, alabando y glorificando su santo nombre, y que nos regocijemos, Señor, sigamos regocijándonos siempre en la potencia de usted. Bendito Dios, gracias por todo. Todo esto se lo vamos a pedir y se lo vamos a suplicar, bondadoso Padre eterno, amparado siempre por todos aquellos grandes méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús nuestro Señor y bendito Salvador, Señor nuestro. Amén. Paz sea a vosotros, hermanos. Dios les bendiga.